Según el valor actual monetario, un ciclo de plata equivaldría a 2,20 dólares americanos, mientras que uno de oro valdría 128,45 dólares americanos. Es decir, que la expiación de su alma tenía un costo bastante cómodo y asequible, si entendemos que lo que está en juego es nuestra propia alma. Este dinero recaudado, dice Dios, deberá ser empleado en el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Jehová, para hacer expiación por sus almas. Debemos tener en cuenta que este mandato viniendo directamente de Dios no es una intención de aumentar los tesoros de alguna iglesia en particular o hacer crecer los recursos económicos. Dice que será un memorial, es decir, un recuerdo de lo que Dios está trayendo a su pueblo para el perdón y salvación de sus almas. Viniendo de Dios, yo diría que esta es la revelación y sombra profética de Romanos 6:23, donde nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Estamos condenados a muerte por nuestras transgresiones. Eso tenía que pagarse y la única forma era con la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, establece este mandamiento, así como todas las disposiciones del tabernáculo, como un símbolo, dice Pablo el apóstol en Hebreos 9:9, para el tiempo presente. Podríamos decir como una imagen de lo que habría de venir. Yeshua fue quien pagó con su muerte como expiación por nuestros pecados, razón por la cual hoy ya no somos esclavos de la muerte ni tenemos deuda con ella, sino que ahora somos hijos de Dios, redimidos y perdonados, obviamente si nos sujetamos y obedecemos en sus mandamientos, a aquel que pagó por nosotros, es decir, nuestro Señor. Esto no se parece en nada a lo que muchas veces mercaderes de la palabra de Dios hacen para engañar al pueblo. Por ejemplo, veamos las tarifas que se establecieron entre 1513 y 1521 con el Papa León X y las indulgencias, que básicamente eran pagos económicos por el perdón de pecados. Pecados carnales con monjas, primas, sobrinas o cualquier mujer, 67 libras. Pecados contra natura, es decir, contra lo que es natural o de bestialidad, 219 libras. Si solo cometió pecado contra niños o con bestias y no con mujeres, 131 libras. Sacerdotes que le quitaran la virginidad a una mujer, 2 libras. Mujeres religiosas que se entregaran a uno o más hombres dentro o fuera del convento, 131 libras. Sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes, 76 libras. Todo pecado de lujuria cometido por un laico, 27 libras, y si fue un incesto, se añadirían 4 libras más. La mujer adúltera pagará 87 libras y podrá continuar con sus relaciones ilícitas. El marido deberá pagar la misma cantidad y si éste cometió incesto con sus hijos, añadirá 6 libras. No podemos comparar desde ningún punto de vista los designios y mandamientos de Dios para el ser humano con las aberraciones y mandamientos de hombres que, como ya pudimos darnos cuenta, no solo son absurdos, sino también aberrantes, maliciosos y oscuros. Los mecanismos que Dios estableció en el pasado, como sacrificios, ofrendas y demás, dice Pablo que son reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. Lo que nos está diciendo, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, es que se trata de una transición de lo carnal a lo espiritual, que básicamente es el proceso de la existencia del ser humano que pecó, siendo destituido de la presencia de Dios y que ahora debe retornar siendo transformado y restituido. La razón por la cual pagamos un diezmo, por ejemplo, no es porque Dios necesite quedarse con el 10% del dinero que ganamos, es porque Dios nos muestra a través de ese mandamiento que nos desprendamos tranquilamente de una pequeña parte de aquello tan importante para el ser humano como lo es el dinero, sabiendo que Dios nos da su cobertura absoluta y sustento para todo lo que necesitemos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Finalmente no es Dios quien nos da todo? Todos estos son mandatos que nos quieren llevar al entendimiento del mundo espiritual, pero para que lo entendamos, necesariamente Dios debe implementar mecanismos terrenales que nos permitan tener un entendimiento del mundo espiritual, o por lo menos algún acercamiento. Otro ejemplo puede ser el concepto de esclavos. Ya no somos esclavos de la muerte, somos esclavos de Yeshua. No significa que Dios nos tiene subyugados en sufrimiento y en penalidades su esclavitud, teniendo que hacer todo lo
lo que Él nos dice. Es la forma de decirnos que nos debemos a Él como Señor, aquel que nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos da vida y todo lo que Dios promete en su palabra. Somos esclavos de Yeshua. ¿Quién no querría hacerlo? Esa es una mejor pregunta. Cualquier persona que sea creyente jamás diría que sigue a Dios por obligación. Evidentemente lo hace por voluntad propia y aún más pagando el precio que deba pagar.